Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, este espacio donde, nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a compartir junto con nuestros hermanos, a escudriñar un poco las escrituras, a profundizar en lo que la palabra nos dice y, también en debatir y sacar puntos de vista respetuosos y distintos. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que han estado ahí conectados. A todos los que nos han escrito, muchas gracias. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Gracias por sus saludos tan especiales. Dios los bendiga mucho. Dios los guarde. Ayúdenos. La mejor manera en la que usted puede bendecirnos es compartiendo estos videos por todas sus redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todo lado. Comparta este like. Dígale a otras personas, dígale a otros cristianos. Comparta este pan que estamos nosotros dando aquí con otras personas. Esa es la mejor ayuda que nos puede regalar. Eso es lo mejor que definitivamente nos puede dar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte para todos los hermanos que ahí nos están escribiendo, que ahí nos están diciendo cosas maravillosas. Dios los bendiga, Dios los guarde. A los que no nos dicen cosas tan bonitas también Dios los bendiga y Dios los guarde. Oramos por ustedes y le pedimos al Señor que los bendiga. Hoy seguimos con nuestra serie Escatología. Estamos haciendo una introducción a la escatología. Quiero aclarar una cosa. Esto no es un seminario de escatología. Si fuera un seminario de escatología, me gastaría un semestre, 2 semestres, tal vez más, tomando parte por parte y cosa por cosa de la escatología. Es algo muy grande. Es supremamente extensa la escatología. Así que esto es apenas una introducción a la escatología. Y dentro de la introducción a la escatología vamos a ver varios temas y uno de estos lo comenzamos a la clase inmediatamente anterior hablando de las señales antes del fin. Pero más que una clase, más que algo intelectivo, más que algo racional meramente, más que unos argumentos que yo pueda esbozar aquí para justificar una posición doctrinal, lo que quiero es tomar el texto y sacar también la enseñanza ética y profunda que el texto nos da. Para nuestra vida, para nuestra forma de ser como cristianos, para parecernos más a Cristo, para acercarnos más a Cristo. Así que para todos aquellos que vienen, bienvenidos, bienvenidos. Para todos los que creen otras cosas, les pido, les suplico, y más que eso, realmente les solicito respeto. Seguramente usted tiene puntos de vista diferentes. Ya dije en la clase anterior que alrededor de este tema hay diferentes posturas, diferentes puntos de vista, posiciones contrarias y opuestas, pero desafortunadamente algunos hermanos nuestros en la fe, hermanos en Cristo, han tomado esto como si fuera ortodoxia. Interpretan estos puntos y estos temas como si fueran fundamentales de fe o para salvación, y no es así. No son temas de salvación ni fundamentales de fe. Son temas importantes, bonitos, hermosos, donde podemos sacar muchas conclusiones y cosas bien interesantes. Hace 8 días terminábamos hablando sobre esto de la persecución y el hecho de que todo verdadero cristiano vivirá, sufrirá persecución. Así que siempre uno saca cuestiones éticas, morales, enseñanzas profundas alrededor de estos temas. Así que aunque usted piense algo distinto, aunque usted opine algo distinto, seguimos siendo hermanos, seguimos amándonos, seguimos respetándonos, no tenemos por qué señalarnos ni acusarnos. Eso se trata de eso es madurez. Eso es madurez en Cristo. Saber qué temas son ortodoxia y qué temas no. ¿Qué temas tienen que ver con mi salvación y qué temas no tienen nada que ver con mi salvación? Eso es madurez en Cristo. Este es un tema bonito, interesante, profundo, a mucha gente le importa, pero no tiene, repito, ¿cómo lo hago? Con muñequitos, con títeres, no sé. No tiene este tema que ver con la salvación, señores. Usted puede creer cosas diferentes y seguramente Dios nos sorprenderá a todos el día en el que Él regrese, el día en el que Él vuelva. Todos seguramente estaremos sorprendidos. No sabemos exactamente, con detalle, todas las cosas que el Señor hará y que permitirá en aquel día glorioso, el día de su regreso. Pero, sí tenemos como cristianos que sentar un punto de vista. Tenemos que aceptar uno, tenemos que crear uno alrededor de la Escritura. Porque está en la Escritura. Y si el Señor lo dejó en la Biblia es con un propósito.
Por eso es importante tener un punto de vista claro. Bien, vamos a orar. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor, pidiéndole que nos bendiga, que nos ayude. Comparta este video, compártalo con todas las personas que usted conoce y ayúdenos a llegar a más personas en el día de hoy, a llegar a más lugares, a poder compartir estos videos con muchas personas más. Necesitamos de su ayuda. Oremos, démosle gracias al Señor. Amado Rey, bendito Dios, soberano de las naciones, amado, deseado de las naciones. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das en el día de hoy de estar aquí en tu presencia con mis amados hermanos compartiendo la palabra de Dios. Hoy queremos profundizar en el texto de Mateo capítulo 24, Señor, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, profundizar, Señor, en el concepto de las señales antes del fin. Ayúdanos, Señor, a entender cuáles son estas señales y qué implican para nosotros y cómo las podemos interpretar de una manera objetiva y de una manera sabia y de una manera prudente y sobre todo de una manera práctica en nuestro cristianismo. Colocamos, Señor, este estudio en tus manos y en tu presencia. Dependemos de ti. Eres tú el nuestro Dios, nuestro Señor. Guíanos y danos luz. Y no nos permitas, Señor, predicar algo que no esté en la Escritura. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Estábamos hablando, mis hermanos queridos, de las señales antes del fin. Un tema muy conocido, muy predicado, que muchas personas predican, pero también uno de los temas más difíciles de interpretar en la Escritura. Complicadísimo de interpretar. Si hay unos textos difíciles de interpretar en la Biblia, son Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Esos textos son muy complejos de interpretar y tienen muchas interpretaciones. Pero comencemos haciendo un resumen general muy rápido de lo que hemos estado hablando. Hablamos de que Jesús estaba dando su sermón, el sermón de los olivos le llaman, porque estaba desde el monte de los olivos observando la ciudad y observando el templo, y los discípulos miraban esas cosas majestuosas y el Señor les dijo antes de morir, les dice el Señor: ven, todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y les profetiza la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Habíamos hablado que los discípulos entonces entendieron y pensaron que la destrucción del templo y de Jerusalén era evidentemente la destrucción del mundo entero. Porque era tan grandioso su templo, tan maravilloso su templo, tan glorioso su templo, que pensarse sin templo era pensar el fin del mundo. Así que ellos le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que hay 3 preguntas ahí que el Señor va a comenzar a solucionar. Tenga eso muy en cuenta y téngalo muy en mente. El Señor escucha claramente las 3 preguntas de los discípulos y comienza a responderlas. La primera pregunta que responde es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y estábamos hablando de que el Señor les está enseñando que el templo va a ser destruido y Jerusalén va a ser destruida. Y al decir cuándo serán esas cosas, tenemos que ir a Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habíamos visto también en Lucas que Lucas dice que Jerusalén iba a ser rodeada por ejércitos. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, no bajen a recoger sus cosas, huyan a los montes. Recordábamos que esto fue precisamente lo que sucedió en el año 70, cuando el hijo del emperador Vespasiano, Tito Vespasiano, entró a Jerusalén y la destruyó y la derrumbó completamente. Y podemos ver cómo Claudio Josefo, mismo historiador judío, narra que Jerusalén quedó completamente destruida y el templo completamente profanado, y vemos cómo los símbolos idolátricos del templo entran al lugar santo. Una calamidad que nunca antes había vivido Israel. Entonces el Señor está contestando la primera pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Miremos detalladamente este texto. Caerán a filo de espada. Mire que está hablando de una época muy diferente a la nuestra. Algunos interpretan este texto como solamente futuro. Pero si fuese solamente futuro, no incluiría la parte de serán llevados cautivos a todas las naciones.
cuando fueron llevados cautivos a todas las naciones en el momento en el que Tito Vespasiano en el año 70 destruye Jerusalén y se llevan a los judíos cautivos en las galeras como esclavos por todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso es efectivamente lo que pasa. De hecho, le cambian de nombre. En un momento va a tener el nombre de Aelia Capitolina. Después le van a poner otros nombres. Luego va a ser una ciudad musulmana. Luego va a ser una ciudad cristiana. Luego va a volver a ser una ciudad, en el día de hoy prácticamente toda la ciudad es de Israel. A excepción del monte del templo. Ya después hablaremos del templo, del monte del templo y de todas esas cosas. Tranquilos. Pero dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es claro que Jesús estaba hablando de la destrucción de ese templo. De ese templo. Es claro que estaba hablando por una profecía para ellos. ¿Sí? Pero el problema interpretativo aparece en el texto siguiente. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido, el mar y las olas. Un momento. En la destrucción en el año 70 del templo no sucedió eso. No hubo señales en el sol o en la luna. Entonces algunos comienzan, y para forzar el texto, me parece a mí, y aquí estoy dando un punto de vista particular, creo que fuerzan el texto diciendo que todo esto simplemente era simbólico. ¿Por qué? Porque están tomando literal el texto anterior y cuando llegan a este texto lo simbolizan o lo usan metafóricamente. O es el texto metafórico o es el texto literal. ¿Cómo interpretar el texto? Mis hermanos queridos, con todo respeto, yo sé que aquí a algunos seguramente no les va a gustar. Sé que a algunos dispensacionalistas no les va a gustar. Son los hermanos que creen algo un poco distinto a mí. Pero también sé que algunos amilenialistas, y ya después explicaré qué significan esos términos extraños, tampoco les va a gustar. Sí, tampoco les va a gustar. Porque es que, si soy honesto con el texto, no puedo aplicar este texto de una forma en la que ignore la manera en la que he venido interpretando todo lo demás. Aquí hay algo literal. Bueno, en Mateo dice que las estrellas caerán. Es ilógico pensar, me dice alguno, que las estrellas realmente se van a caer. Son soles a millones de kilómetros de distancia, no pueden caer hasta aquí. O sea, sería absurdo. Entonces hay que interpretarlo simbólicamente, me dice alguno. Es absurdo pensar que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y la tierra, angustia de las gentes. Miren, mis hermanos queridos, yo no estoy diciendo que haya que interpretar este versículo absolutamente literal, pero tampoco puedo decir que todo esto solo sea simbólico y que este texto en particular se cumplió en el año 70. ¿Qué puedo decir yo? ¿Cuál era la señal en el sol y en la luna en el año 70? ¿Qué fue lo que pasó para que todas las estrellas y la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas? ¿Cuál bramido del mar y de las olas? ¿Qué pasó en el océano? ¿Qué pasó? Claro, hay gente que intenta buscarle respuesta a esto y tienen respuesta para todo. Pero literalmente me parece que no puedo hacer esa interpretación así. Y entonces, al fin, ¿me está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70? ¿O no? Lucas 21, 26 al 28. Sigamos mirando. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que ahora comienza a narrar el Señor Jesucristo. Cuando yo leo esto, no puedo entender simplemente algo que está pasando localizadamente en un sector específico del planeta, como lo que sucedió en el año 70. Expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En la tierra.
Y luego dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de un evento cataclísmico. Está hablando de algo que va a afectar a todo el planeta. Y alguien entonces vuelve a saltar y me vuelve a decir, hermano, usted me acaba de decir que la profecía de Mateo 24 es la profecía exclusivamente para el año 70 en la entrada de Tito Vespasiano. Y yo le diré, jamás dije exclusivamente. Y vamos solucionando el problema, por lo menos para mí. Verso 27, entonces, mire, y yo quiero enfatizar ese entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Usted verá como en la palabra de Dios siempre que aparece la nube, aparece la gloria del Señor. Dios hablaba desde una nube a Moisés. El templo se llenó de una nube por la gloria del Señor. Es decir, cuando vemos esa palabra nube, estamos viendo la gloria del Señor. El Hijo del Hombre que viene en las nubes, ahora me está mostrando al Hijo del Hombre en gloria. Y alguno me dirá, es que eso se cumplió en el año 70. ¿Cómo se cumplió en el año 70? ¿Cómo? ¿Porque los discípulos y los primeros cristianos comenzaron a predicar la palabra de Dios? No, porque Cristo había ascendido a los cielos y fue glorificado a la diestra del Padre. Pero es que aquí me está diciendo que entonces, y lo está mostrando de manera progresiva, verán al Hijo del Hombre. ¿Qué está pasando aquí? Con poder y gran gloria, no de cualquier manera, con poder y gran gloria. Verso 28. Y mire, leamos con cuidado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está hablando en plural. Está hablando de un grupo de cosas que comienzan a suceder. Y no está diciendo que la redención sea ahí mismo, sino que está cerca. No está diciendo que la redención es inmediata, sino que se aproxima. Ahora, recuerde usted que cuando el Señor menciona las primeras señales antes del fin, y habrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, pero no les crean, y habrá guerras y rumores de guerras y pestes y hambres, pero esto no es el fin, repito, principio de dolores. Estos son los principios de dolores, dice en Mateo 24. El Señor está comparando estas señales con un parto. Cuando una mujer comienza a dar a luz, comienza primero a sentir dolor, comienza a sentir los dolores. ¿Y los dolores cómo van? En aumento, mientras comienza ya el proceso de parto. Lo que está diciendo el Señor entonces es cuando esto comience a suceder, el parto se aproxima y las señales y estas cosas que les he contado van a ir aumentando. Ahora, mis hermanos queridos, alguien puso un ejemplo de dos montañas muy grandes para poder entender esta profecía bíblica. Cuando yo voy aquí a Bogotá, hay una montaña en Bogotá que se llama Monserrate. Bueno, yo no voy mucho a Monserrate, a menos de que quiera ver la ciudad. Pero cuando miro en el horizonte, alcanzo a ver las montañas occidentales, por allá de Suba se llama eso. Alcanzo a ver esas montañas, pero detrás de esas montañas, en un día soleado, despejado, alcanzo a ver, y se alcanza a ver realmente, el Nevado del Ruiz. Y uno pensará, si voy hasta esas montañas de Suba, después a un pasito queda el Nevado del Ruiz. Pero no, mi hermano, el Nevado del Ruiz es muy lejos. Es lejísimos. Pero visto desde Monserrate, parece que estuviera detrás de las montañas de Suba. No me doy cuenta que entre las montañas de Suba y el Nevado del Ruiz hay un espacio muy grande, porque lo estoy viendo así. Todo es una cuestión de perspectiva. ¿Me entiende? Lo mismo pasa aquí. El Señor les está revelando unas señales en el ahora, pero también está revelando unas señales en el después. Y parece que estuvieran al mismo tiempo por la perspectiva de la lectura
llanura. Parece que estuvieran unas señales acá y las otras ahí detrásito. Y no me doy cuenta del valle que las separa. No me doy cuenta que hay una distancia de tiempo extenso entre unas y otras. Entre la destrucción del templo de Jerusalén y las verdaderas señales antes del fin. Recuerde, y por eso le decía, tenga en cuenta que el Señor está respondiendo 3 preguntas. La primera pregunta es ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? La segunda pregunta es muy clara y los discípulos se la hacen. ¿Qué señal habrá de tu regreso y del fin del siglo? ¿Me entiende? El Señor, que es el Señor es maravilloso, es increíble, usa una dialéctica tan compleja, tan complicada, que nos tiene yo no soy teólogo, pero a los teólogos y a los apologistas, a toda esa gente, y a los pastores, y a los líderes, y a los intérpretes bíblicos, nos tienen matándonos la cabeza desde hace más de 2000 años para poder entender Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Lo que yo entiendo en mi poco precario entendimiento, en mi escaso entendimiento, pero después de años de amar la palabra y de estudiarla, y lo que es en este momento mi convicción al respecto, es que el Señor está usando un juego de cosas y está respondiéndoles las 3 preguntas, no necesariamente en un orden exacto, cronológico, sino que está sobreponiendo una respuesta a la otra y jugando con los tiempos para confundir a sus discípulos en alguna manera, pero ¿sabe qué? Sobre todo para confundirnos a nosotros. Y alguien me dirá, no, Dios no nos quiere confundir. Bueno, sí, Dios no nos quiere confundir, pero no quiere que veamos con claridad todos los eventos que van a acontecer. No somos capaces, ni siquiera somos dignos. ¿Recuerda usted los rollos? ¿Quién es digno de abrir este rollo? Solo el Cordero es el único digno de abrir los rollos. Es el único digno. Nosotros no somos dignos de interpretar esto completamente. No somos dignos. Él es digno de toda gloria, honra, poder y honor. Y la manera discursiva de Jesús era tan profunda y al mismo tiempo tan sencilla. Porque eso es lo que muchos intérpretes bíblicos ignoran del pasaje. Y es que el pasaje quiere ser comprendido por el público de aquel entonces, pero también por el público de ahora. No podemos complejizarlo de tal forma que simplemente sea negativo cualquier tipo de interpretación. Pero tampoco podemos simplificarlo ignorando el contexto y lo que está sucediendo en medio de la discusión allí en el Monte de los Olivos. ¿Me hago entender? El Señor entonces está haciendo un juego de señales. Está respondiendo las 3 preguntas a la vez. Y no necesariamente primero esto, luego esto y luego esto. Sino no en un orden cronológico, sino en un orden de sentido y de importancia de lo que realmente Él quiere que entendamos. Hay un orden de acontecimientos. Hay un orden. Estamos teniendo unas fallas técnicas. Amén. ¿Cuál es ese orden? Primero, Jerusalén y el templo son destruidos. Segundo, los judíos son esparcidos por las naciones. Jerusalén es hollada hasta el tiempo de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y luego la segunda venida de Cristo. Entre esto y esto hay una cantidad de años enormes. Y en la mitad están las señales. Las señales son antes del fin, pero no necesariamente exclusivas del fin. Como lo vimos la clase pasada, todas esas señales se han cumplido a través de la historia. Como lo estamos viendo hoy, estas señales van como dolor de parto en aumento. Pero no necesariamente que pasen. Quiere decir que ya es el fin inminente. Y esto lo digo para aquellos que son felices utilizando Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, además de Apocalipsis, para hacer terrorismo bíblico. Meter miedo con la Biblia. No, mis hermanos queridos. Eso sí me parece un enorme error.
Entonces, hay un problema interpretativo definitivamente. Hay varios grupos. Unos se llaman preteristas. Los preteristas creen que todo Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se cumplió, todo se cumplió en el año 70, hasta el año 70 y todo quedó cumplido. Algunos amilenialistas creen algo similar, ¿sí? Interpretan que todo Mateo 24 y 25 fue cumplido en el año 70. Sin embargo, la diferencia es que los amilenialistas generalmente sí creen que hay algo más por cumplir. Los premilenialistas, que son, los preteristas, antes de que se cumpla, amilenialistas, no es que no crean en el milenio, sino que piensan que el milenio comenzó con la glorificación del Señor en la asunción al cielo. Ahí comienza el proceso del milenio. Ya después explicaré detalladamente qué quiere decir eso. Esos son diferentes a los premilenialistas que creen que el milenio será un tiempo futuro, ¿sí? Y Cristo llega antes de ese tiempo futuro, antes de ese milenio, vuelve. Esos premilenialistas dispensacionales, que creen que hay diferentes dispensaciones en la historia de la redención, interpretan que todo el texto es futurista. Es decir, mientras estos interpretan que Mateo 24 y 25 se cumplió completamente en el año 70, los premilenialistas piensan que no, que se va a cumplir en un futuro todo Mateo 24 y 25. Y usted me preguntará, entonces, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Piensa que ya todo se cumplió o piensa que se va a cumplir? Bueno, es una genial pregunta. Mi posición con respecto de las posiciones de mis hermanos queridos, todos, ya, usted lee textos, yo los he leído, no piensen que no los he leído. He leído textos preteristas, amilenialistas, premilenialistas. No creo que lo preterista sea bíblico, no creo, porque no solamente creen que Mateo 24 y 25 ya se cumplió, sino que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Entonces, no puedo creer eso. Creo que, y soy futurista en ese sentido, hay muchas cosas por cumplirse, pero también creo que sí hay cosas que se cumplieron. Como les digo, creo que Jesús está jugando con las tres preguntas, diciéndole cosas que se va a cumplir en un futuro inmediato y cosas que se van a cumplir en un futuro lejano. Así que creo que aunque ya se cumplieron muchas cosas, todavía hay muchas cosas por cumplirse. ¿Me entiende? A mí personalmente siempre me ha gustado hacer un análisis bíblico y textual equilibrado. Me gusta ser equilibrado. No me gusta ir a ningún extremo en nada. Me gusta el equilibrio. Me gusta ese texto que dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No, en la mitad. Vamos por la mitad. Vamos a ser equilibrados. Y lo mismo en la interpretación. Ahora bien, las dos visiones creo son correctas. Creo que hay algo que se cumplió y algo por cumplirse. ¿Cómo lo argumento? Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Recuerde que Jesús hablaba de la abominación desoladora ahí en Mateo capítulo 24. ¿Se acuerda? Cuando él está hablando del templo, él dice, y acontecerá lo que profetizó Daniel, la abominación desoladora. Pero resulta que los judíos creían que la abominación desoladora ya había sucedido. ¿Había sucedido? ¿Se había cumplido? El gobernador griego Antíoco Epífanes en el año 167 antes de Cristo. Antíoco entra a la ciudad de Jerusalén y entra específicamente al templo y quita ya todos los sacrificios y quita todos los rituales que tenían los judíos por la ley, los cambia completamente y lo que hace Antíoco Epífanes es profanar el templo. Coloca allí un altar a Júpiter, al dios griego Júpiter, que era el mismo, al dios romano Júpiter, que era el mismo dios griego Zeus, pero para la época de Antíoco Epífanes ya había un cambio ahí de
de identidades, pero es el mismo básicamente. Y pone un altar allí a ese Dios. Y aparte sacrificó un cerdo en el altar del holocausto. Usted sabe que el cerdo es un animal inmundo, impuro para los judíos. Tomar un cerdo y sacrificarlo donde se debían sacrificar los corderos perfectos, jóvenes, era una profanación terrible. Los judíos creían que la abominación desoladora de Daniel se había cumplido, ¿sí? Pero la profecía parece no cumplirse del todo si uno la examina a fondo. Si uno examina a fondo la profecía parece no cumplirse completa. ¿Por qué? Mire lo que dice Daniel 9:27. Atención. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire lo que dice, hará pacto con muchos. Y cuando uno va a mirar la historia, pues Antíoco Epífanes no hizo pacto con muchos. No hizo ningún tipo de pacto con Israel. Entonces, ¿qué pasó? Esa profecía de Daniel, como creen algunos, es exclusiva para un templo futuro. ¿O se cumplió cuando Antíoco Epífanes profanó el templo? ¿O se cumplió en el año 70? ¿Cuál opción tenemos? ¿En dónde se cumple la abominación desoladora? ¿En el año 70? ¿En el año 167 a.C.? ¿O se cumplirá en un futuro? ¿Los hermanos futuristas creen que se cumplirá en un futuro? ¿Los hermanos preteristas creen que se cumplió en el año 70? ¿Los judíos creen que se había cumplido en el 167 a.C.? Yo creo, mis hermanos queridos, que al igual que Jesús, cuando está jugando con las profecías y contestándole las 3 preguntas a sus discípulos y dando un panorama más extenso incluso del que ellos podían entender, incluso del que nosotros podemos entender, de la misma forma, esta profecía tiene un cumplimiento efectivo, un primer cumplimiento efectivo en la abominación desoladora de Antíoco Epífanes y un segundo cumplimiento en el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 sí hubo un pacto de paz, después de que destruyeron todo. Solo algunos judíos quedaron allá. Solo algunos quedaron en su tierra y los demás fueron expulsados. Se acabó el problema para los romanos. Ya no va a ser, ustedes no van a ser más problema. Sé que lo que estoy diciendo es polémico y a veces difícil de entender. Pero creo que no es la única parte o la única profecía en que esto es así. Creo que hay muchas profecías que acuden en un cumplimiento en el Antiguo Testamento y luego un cumplimiento en la época de Jesús. ¿Sí? De la misma manera, entonces, Mateo 24 se cumple en el año 70 como tipo y sombra de lo que se volvería a cumplir a nivel global en el día del Señor. ¿Quiere decir esto que se reconstruirá un tercer templo? Porque me dirá alguno, bueno, se cumplió en el 167, ok, es una profecía con doble cumplimiento. Se cumplió en el año 70, ok, ¿y por qué no puede volverse a cumplir? Ya llegaremos allá. Tranquilo. Porque esto es tan extenso, tan complejo, y tiene tantos matices y tantos bemoles que no es fácil de interpretar. Ya llegaremos a hablar del templo y especificaré por qué la profecía del templo específicamente se cumple en el año 167 y se vuelve a cumplir en el año 70, pero no hay necesidad de que se vuelva a cumplir. Ya explicaremos por qué. Ahora, Lucas 21:24. Lo vimos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta cuándo será hollada Jerusalén por los gentiles? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muchos interpretan eso de tiempos de los gentiles como el tiempo en que los gentiles dominan el mundo.
y después lo dominará Israel. No creo eso. Creo que ese tiempo de los gentiles es el tiempo de la iglesia. El tiempo de los gentiles es el tiempo en el que el evangelio es predicado a los gentiles. Ese, creo yo, es el tiempo de los gentiles. Por eso creo que ese periodo de tiempo va desde que cae Jerusalén a filo de espada, ¿cierto? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y Jesucristo vuelva por su pueblo. En ese momento Jesucristo regresa hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, Jesús entonces está haciendo un juego comparativo de dos profecías. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. Aquí definitivamente, mi hermano querido, no nos está hablando del fin de los tiempos en general, sino nos está hablando del día del Señor en particular. Hay que entender ese juego, ya lo veremos también más adelante, como la Biblia nos habla del fin de los tiempos o de los últimos tiempos, pero habla más específicamente del día del Señor. Y ese es el día que creo que está narrando aquí. Entonces, está hablando de unas profecías antiguas y cumplidas efectivamente, porque es imposible negar que se cumplieron. Incluso muchos premilenialistas aceptan que eso se cumplió en el año 70. Pero también nos está hablando de que Él volverá. Aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo. Y por eso mire el texto con cuidado. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. A mis amigos amilenialistas o a las personas preteristas que creen que todo eso ya se cumplió en el año 70. La Biblia me está diciendo en Mateo 24 que todas las tribus de la tierra. Ahí ya no está hablando de cuáles tribus de la tierra, las tribus de Israel. No, de la tierra, a todas las tribus de la tierra. ¿Y quiénes van a ver al Hijo del Hombre? Todas las tribus de la tierra, viniendo sobre las nubes. Por eso no puedo pensar que este pasaje específico sea referente solamente a la destrucción del templo. Entonces, la Biblia se interpreta literal, pero no se debe literalizar completamente. El verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y otra pregunta que surge del pasaje. ¿Cuál es esta generación? Si vamos a todo el Nuevo Testamento, busquemos la palabra generación. Siempre nos está hablando de ese grupo de personas. Siempre. Nos habla del grupo de personas específicas que está viviendo en ese momento. Entonces, los hermanos y amigos premilenialistas dicen, esto es simbólico, esta generación es esta raza, la raza humana en general. Sí, pues obvio, no va a pasar, el Hijo del Hombre va a volver, ¿no? Antes de que el ser humano se extinga en la tierra. Pues sí. Pero si usted va en todo el Nuevo Testamento, usted no encuentra nunca que este término, que esa palabra de generación se use en un contexto diferente del grupo de personas que están viviendo un periodo de tiempo determinado. Una generación consistía más o menos de 40 años. Esta generación son 40 años. Jesús muere en el tal vez 29, 28 después de Cristo. ¿Cómo así? Sí, hay un desfaz de años ahí entre el nacimiento real de Cristo y la llegada y nuestra era, ¿no? El que hizo el calendario no lo hizo exacto. Ahora, el año 70 todavía incluye esa generación. La destrucción del templo incluye esa generación. Y todas esas señales ya se veían en esa generación. La gloria de Dios la pudo ver esa generación. Cuando murieron a filo de espada y cuando llegaron a la presencia del Señor. Pero, ¿esa generación entonces es la raza humana? No puedo decir que sea la raza humana.
No puede ser toda la raza humana. Tiene que ser esa generación. Y ahí es donde les digo el juego profético que está haciendo el Señor. Esta generación, ustedes van a ver la destrucción del templo. Ustedes van a ver estas señales, también las van a ver. Porque van a ver falsos cristos. Porque van a ver ustedes terremotos, guerras, rumores de guerras. Porque van ustedes a ver hambres, van a ver pestes. No pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Porque ustedes me vieron y vieron la gloria mía que estuvo aquí sobre la tierra. O esta generación vio la gloria de Cristo. Pero al mismo tiempo, en el juego profético, el Señor está diciendo en ese instante y está profetizando cosas a futuro. Sin embargo, cuando habla de toda esta generación, definitivamente está hablando de esas personas. Decir otra cosa es forzar el texto demasiado. Es forzarlo. Entonces, los preteristas dicen 40 años dura una generación. La Biblia habla en términos de esta generación y la siguiente generación todo el tiempo. Esta generación y la otra generación. Este tiempo y el otro tiempo. Así de sencillo habla todo el tiempo la Biblia. ¿Qué significa entonces esta generación? Siempre se usa para ese grupo de personas específico. Y entonces, ¿está contradiciendo? No, es que no entendemos las dimensiones del discurso en las que está hablando Jesús. Cómo combina cosas que van a pasar en el año 70 y con cosas que vendrán en su venida y en el fin del siglo. Recuerde, el Señor está contestando las 3 preguntas. Esa es la clave. Entonces, ellos comparan el texto de Mateo 24 con la profecía de Isaías que predijo el juicio de Dios que caería sobre la nación de Babilonia. Por ejemplo, Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y entonces hay muchos que cogen ese texto de Isaías 13:10 y otros textos de Isaías y dicen, vea, está hablando con el mismo lenguaje en el que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Está diciendo lo mismo. Entonces Mateo 24 no es para el fin de los tiempos. Mateo 24 no es para la segunda venida de Cristo. Mateo 24 es solamente para Israel. Bueno, comencemos diciendo que Isaías 13:10 no era para Israel. Está profetizando la caída de Babilonia. Si comenzamos por ahí, entendemos que en Isaías 13:10 pasa lo mismo que en Daniel. ¿Qué quiero decir? Son profecías que aunque se cumplen ahí, el Señor vuelve y las usa para hablar de otra cosa, de otro evento. Es como si la profecía hubiese sido tipo y sombra de un evento futuro para el cual el Señor da explicación. El problema con nosotros es que pensamos linealmente. Pensamos la historia como una línea, sin darnos cuenta que esa línea para Dios no existe porque Él conoce el principio y el final, y el principio y el final son al mismo tiempo para Él. Entonces el pensamiento de Dios es tan complejo y tan grande que en nuestra mente lineal no lo podemos entender. No podemos entender cómo se cumple Isaías 13:10 en la nación de Babilonia, pero al mismo tiempo el Señor vuelve y usa esas palabras para referirse a algo que sucederá en el futuro. Eso es lo que el Señor está haciendo, jugando con la profecía. Y eso es lo que nosotros llamamos la tensión entre el ya, pero el todavía no. Teológicamente se llama así, la tensión, o le dicen así. La tensión, tenemos problemas aquí técnicos, la tensión entre el ya y el todavía no. Ya se cumplió la profecía de Daniel, pero todavía no se ha cumplido en las palabras de Jesús. Toma la profecía de Daniel para proyectarla a algo a futuro. ¿Ya se cumplió la profecía de Isaías? Sí. Pero el Señor toma la profecía de Isaías y la proyecta a futuro. Ya, pero todavía no. Y es que si usted analiza la escritura, toda la escritura está en ese ritmo. En el ya, pero todavía no. Toda la escritura está en ese ritmo. Las profecías del Antiguo Testamento hay cosas que se cumplieron y cosas que están por cumplirse.
Cosas del ya, pero todavía no. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Mire lo que está diciendo Marcos 1:15. El reino de Dios se acercó. Está cerca. Se ha acercado. ¿Sí? Pero usted mira Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren que en Marcos está diciendo el reino de Dios se está acercando, pero en Mateo 12 está diciendo el reino de Dios ya está. Ya, pero todavía no. Dios Jesucristo ya es rey de la tierra. Ya lo es, pero todavía no. ¿Cómo así? Eso es como decir que somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. No. Él es ya rey en el hecho de que ya está en su trono de gloria, en que ya ganó la victoria, pero no ha traído su reino literal a la tierra. Entonces ya es rey, pero todavía no ejerce ese reino totalmente sobre la tierra. Aunque controla todo lo que pasa en la tierra, bueno y malo. Lo malo lo permite, lo bueno lo provoca. ¿Se dan cuenta del problema teológico tan complejo que hay aquí? Ya, pero todavía no. La profecía de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 ya se cumplió, pero todavía no. La misma dinámica, el mismo juego profético, ya, pero todavía no. Entonces, sinteticemos el asunto para no complicarnos tanto. Fin de los tiempos. Fin de los tiempos. Nos habla de la destrucción de Jerusalén, la segunda venida de Cristo y el fin de este siglo. 3 procesos que hacen parte del fin de los tiempos. El fin de los tiempos comenzó en el momento en el que el Señor vino a esta tierra, predicó la palabra, murió en una cruz y ascendió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios Padre y reina ya con poder y gloria, pero todavía no ha establecido su reino, todavía no ha regresado para establecerlo y para el fin del siglo. Pero ya es el fin de los tiempos. Por eso les remarcaba la diferencia textual que hay entre el fin de los tiempos y el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando del momento en el que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Me entienden? Entonces, hay que entender esa dinámica del texto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11 en la NBI dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Se da cuenta cómo Pablo ya decía que él estaba en el fin de los tiempos? ¿Se da cuenta cómo el fin de los tiempos ya comenzó en la época de los apóstoles? ¿Ya estaban en el fin de los tiempos? Ellos ya estaban en el fin de los tiempos. ¿Y qué quería decir? ¿Que ya era inminente la venida del Señor? Bueno, los discípulos creían que sí, porque ellos no sabían el día ni la hora. Así que para ellos en cualquier momento podía regresar el Señor. Estaban esperando su regreso y usted lo puede ver en todas las cartas paulinas y en las cartas juaninas y en todo el Nuevo Testamento. Puede usted encontrar cómo los discípulos creen realmente que en cualquier momento puede venir el Señor. Y esa debe ser nuestra propia actitud también. En cualquier momento viene el Señor. Hoy mismo, ahora mismo, ya mismo puede venir el Señor. Y si el Señor viniera hoy mismo, ya mismo, ¿cómo nos encontraría? Es la misma pregunta que la Biblia hace. Si Él viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cuál sería tu obra? El Señor puede venir hoy mismo. Y debemos ser conscientes de que puede venir ya mismo, como lo eran los discípulos. Uno de los argumentos por los cuales no creo que se deba construir o que se vaya a construir un tercer templo es porque los discípulos jamás nombraron eso. No mencionaron un tercer templo. Pues porque no se había destruido el segundo. Pero no solo eso. Los discípulos de los discípulos, los primeros cristianos que ya vieron la destrucción del templo de Herodes,
jamás mencionaron la necesidad de la construcción de otro templo. Jamás. Porque ellos creían que Cristo venía ya. Y se necesitaban que se construyera otro templo, entonces habría una señal, una gran, como lo llaman algunos, la gran señal histórica. Mientras no se construya ese templo, el Señor no vuelve. Porque no es que tiene que construirse ese templo. Así que estaríamos tranquilos, podríamos saber que definitivamente este año no viene, porque este año no se termina un tercer templo. Tranquilo, este año no viene. Pero no, esa no es la mentalidad del Nuevo Testamento. La mentalidad del Nuevo Testamento es: el Señor viene en cualquier momento. El Señor puede venir ya. El Señor puede venir ahora. Estad preparados. Velad, orad, están listos. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Me entiende? Esa es una. Después les diré otras de las razones. Entonces, él ya pensaba que estaba en el fin de los tiempos. Ya era el fin de los tiempos. Hebreos 9:26, mire lo que dice. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, el autor de Hebreos dice, ahora es el final de los tiempos. Se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En este tiempo final, ya esto se acabó. El escritor de Hebreos, versión internacional. Entonces hay una yuxtaposición profética entre los últimos tiempos y el último día. Existe esa yuxtaposición profética. ¿Sí? Demos un ejemplo de eso en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 16. Mire lo que dice Hechos 2:16. Voy a leerlo rápidamente. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿en dónde? En los postreros días, los últimos tiempos. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Ese es el discurso de Pedro. Pedro le está diciendo, señores, hoy se cumplió Joel. Frente a ustedes se cumplió Joel. ¿Pero se cumplió Joel? O sea, yo veo que ellos están hablando nuevas lenguas. Es decir, están hablando idiomas extranjeros para predicarle a aquellos que venían de otras tierras. Ellos están hablándolo. Hay una manifestación gloriosa del Espíritu. Pero yo no veo que el sol se convierta en tinieblas, o que la luna se convierta en sangre, o que haya alguien profetizando. Bueno, tal vez había alguien profetizando, pero vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos verán visiones. ¿Dónde se cumplió todo eso? ¿Dónde está? Ahora, derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios. Bueno, sí, derramó el Espíritu Santo. ¿Está hablando de algo que se cumplió ya? ¿O algo que progresivamente se va a ir cumpliendo? ¿Me entiende? Ahí es la yuxtaposición profética, yo que les estoy diciendo en todo este mensaje. El ya, pero todavía no. Ya, dice Pedro, se cumplió esto, pero todavía no se cumplió todo. De hecho, al hacer la mención de Joel y volver a hablar del sol y de la luna, que es algo reiterativo y repetitivo, y algo que realmente ellos veían de una manera literal. Es que ahí es donde yo no puedo estar de acuerdo con algunos hermanos amilenialistas que ven esto solamente como algo simbólico. Sí, yo no estoy diciendo que el sol se vaya a oscurecer como tal. Obviamente es un lenguaje poético, pero algo va a pasar. Ahí hay algo que va a suceder, que no lo entendemos ahora, que no lo vemos ahora, que no tenemos la visión suficiente para entenderla.
No lo podemos entender por completo. Pero definitivamente hay una yuxtaposición de una profecía que se está cumpliendo, pero que se va a cumplir. Nuevamente lo mismo. Mas esto es lo dicho por el Señor, por el profeta Joel. Verso 20, el día del Señor. Mire cómo comienza Pedro tomando a Joel y hablando que en los postreros días, como un grupo de días, como un periodo de tiempo largo, que será el último periodo de tiempo, pero a lo último habla de el día del Señor como un evento clave, fundamental, un momento, un instante, ya de los últimos tiempos, digámoslo así, del último instante, ya cuando de verdad el Señor volverá. Esto lo habíamos visto. Y ahí es cuando entramos a las señales. Hasta ahora voy a entrar a las señales. Ni siquiera he entrado a las señales. Pero no pienso entrar hoy todavía a las señales. Dejemos las señales para la próxima clase. Quiero que entendamos algo que es importante. Y es que los discípulos y los primeros cristianos veían como inminente la segunda venida del Señor y siempre pensaron que esa segunda venida del Señor era en su momento de vida, mientras ellos estaban vivos, mientras ellos compartían este mundo. Ellos tampoco entendían muy bien esa yuxtaposición profética. Seguramente Pedro sí, al mencionar a Joel. Pero si de algo estaba seguro Pedro, al igual que Pablo, al igual que Juan y todos los demás apóstoles, es que el Señor regresaría. Hay unos que dicen que el Señor va a regresar después de que se construya un tercer templo. Es respetable. Hay otros que decimos que el Señor puede regresar en cualquier momento y que debemos estar listos y apercibidos. Hay otros que dicen que va a haber un reino en la tierra primero, donde la iglesia va a gobernar y va a haber 1000 años de paz y después volverá el Señor. Cosa que definitivamente yo no comparto. Pero sea como sea, mis hermanos queridos, hay una verdad ineludible, hay una verdad incuestionable, hay una verdad que no podemos jugar con ella, y es que el Señor Jesucristo regresará por su iglesia, Él regresará por su pueblo, Él volverá, y esa promesa que recibieron los discípulos cuando lo vieron a Él ascender a los cielos, y a estos varones que le dijeron que miran allá a los cielos, así como le vieron ir, se volverán a verle regresar. Esa promesa realmente no era para ellos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que ahí también se manifiesta ese ya pero todavía no? Pareciera que yo le está diciendo a los apóstoles. Entonces, ¿qué? ¿Los apóstoles tienen que resucitar primero? Claro que sí. Pero se encontrarán con el Señor en las nubes. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya llegaremos a eso también. Y todos nosotros, esa promesa ahí, no era solo para ellos, era para todos nosotros. Le veremos regresar en gloria y poder en las nubes. Le veremos volver. Veremos al Señor de gloria en majestad. ¿Se imagina ese día? Más allá de que usted piense que es antes o después de la tribulación o en medio de la tribulación, más allá de eso, el día del Señor. Ahí es donde quiero hacer el énfasis que hacía Pedro ahí cuando hablaba de Joel, el día del Señor. Y quiero tomarlo. Quiero retomarlo. Para que no se nos olvide. Para que quede ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque ese texto, mis hermanos queridos, la esperanza del cristiano, la esperanza de todo verdadero hijo de Dios. Mire lo que dice. En el verso 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Grande y manifiesto. El día del Señor. Él está hablando, señores preteristas, tomando la profecía de Joel. Si hubiésemos sido preteristas en aquel entonces, hubiéramos dicho esto se cumplió cuando Jesucristo vino.
Jesucristo vino la primera vez y ahí vimos el día del Señor grande y glorioso. El mismo profeta Ageo había dicho, la gloria de esta casa será mayor que la primera, hablando del templo. ¿Y a qué se refería Ageo? A que el templo vería la gloria del Señor manifiesta en Jesucristo, que se pasearía por el templo. Y podría alguien decir, aquí está hablando de eso, pero no está hablando de eso, mi hermano querido. Porque esa profecía que evidentemente y de alguna manera nos señala la época de la venida de Cristo, también nos está señalando la época del día del Señor. El día definitivo, el día final. Y todo esto lo ve progresivo, por eso dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta semana vi en las noticias que unos científicos hacían una evaluación y decían cómo el calentamiento global se está acelerando. La Tierra se está deteriorando más rápido de lo que ellos esperaban. Leía otra noticia que decía que para el 2045 los seres humanos quedaremos estériles, según ellos. Hay un reloj que se llama el reloj del fin del mundo que está marcando la hora final, donde ya los recursos se acaben y este planeta no sea sostenible ni sustentable. Los científicos, los sabios de este mundo están angustiados, están preocupados, están desesperados, porque todo parece llegar a su fin. Y es que aunque no sabemos el día ni la hora, sí sabemos que hoy está más cerca su venida que cuando creímos. Sí sabemos que está cerca y pronto su regreso. Y decimos, como dijera el apóstol, sí, ven Señor Jesús. Pero la promesa sigue ahí. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Tal vez tú estés por primera vez viendo estos videos. Tal vez ni siquiera creas en la Biblia. Tal vez crees que eres de esos científicos que crees solamente en lo comprobable científicamente y con el método científico. Pues déjame decirte que aún con el método científico, el día se acerca. ¿Y después qué? Y así nos acerca ese día, nuestro día se acerca. Puede que el Señor venga antes de que yo muera, pero puede que yo me vaya a encontrar con Él antes de que Él venga a encontrarse conmigo. ¿Y cómo me presentaré ante Él? ¿Qué actitud tendré ante Él? ¿Habré creído? ¿Habré confesado el nombre del Señor? Si he creído en Él firmemente, si he tenido mi fe puesta en Cristo, si Él me hizo nacer de nuevo, entonces ese día será glorioso. Ya sea que yo vaya o que Él venga, ese día será maravilloso, porque será el día esperado por todas las naciones. Pero si yo no he creído, será horrenda expectación y juicio. Porque así como el día del Señor es de gloria y alegría para los que creemos, será de tormento, llanto, crujir de dientes para aquellos que no creyeron. Y se darán cuenta, Dios mío, era real. Era real. Y no lo creí que era ciencia ficción, creí que eran religiosos simplemente, que era religiosidad. Era real. Es mejor creer que no creer. Porque el que cree, si Dios existe, algún día se encontrará con Él y estará feliz de verlo porque creyó. Y si Dios llegase a no existir, cosa que no es posible para el que cree, pero si alguien que no cree lo piensa así, llegase a no existir, pues el que cree no se dio cuenta. Pero, ¿qué del que no cree? Si Dios no existe, no se dio cuenta que tenía la razón. Pero si Dios existe, tendrás que rendir cuentas algún día. En el día del Señor tendrás que rendirle cuentas. Tendrás que presentarte ante Él. ¿Y qué le dirás? ¿Qué vas a decirle? ¿Creíste o no creíste? No pienses que vas a impresionarlo diciendo que fuiste buena gente, que le regalaste de comer al hambriento y de beber al sediento. Él te preguntará, Él mirará
si hubo fe en tu corazón o no. ¿Habrá fe en la tierra? Quiero pedirte que cierres tus ojos. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios. Amado Señor, bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo, donde hemos podido profundizar un poco en cómo se interpretan estas profecías de Daniel, de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Isaías y de toda la Escritura. Sé que no es fácil. Sé que para algunos debe ser muy difícil lo que estoy diciendo. Pero quiero que se queden con la lección más importante de todo esto. La que realmente importa. Y es, ¿qué haremos cuando estemos en tu presencia? ¿Podemos irnos hoy tranquilos a estar en tu presencia? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿O no nos hemos arrepentido sinceramente? Señor, coloca el arrepentimiento en mis hermanos. Ese dolor según Dios. Ese dolor de haber pecado. Ese querer cambiar de rumbo. Metanoia. Ese cambio de mente. Ese cambio de forma de pensar, pero también de actuar. Señor, ayúdanos a poder estar tranquilos si tú vienes o nosotros vamos, porque igual nos vamos contigo. Ayúdanos a estar tranquilos y seguros porque estamos convencidos de que hay fe en nuestro corazón y que esa fe, Señor, tú la pusiste ahí y que nos has hecho nacer de nuevo. No permitas que nos engañemos pensando que tenemos fe cuando no la tenemos y solo tenemos religiosidad. No nos permitas engañarnos a nosotros mismos porque leemos la Biblia, porque tenemos rituales o porque vamos a una iglesia. No, Señor. Ayúdanos a entender que la verdadera fe se evidencia con las obras. Se evidencia con el cambio de vida. Ayúdanos, Señor, a hacer evidencia de tu obra en nuestra vida. Mira a esas personas que por primera vez escuchan un mensaje por medio de esta predicación en el día de hoy. Toca sus vidas y corazones y ayúdalos a conocerte mejor y estar más cerca de ti en cada segundo, en cada instante de sus vidas. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima clase comenzaremos con las señales. Las señales antes del fin, las que sí son antes del fin. Bueno, todas las señales son antes del fin, obvio. Pero sí hay ciertas señales, mis hermanos. Sí hay ciertas cosas que nos alertan. Por eso el Señor en ese pasaje habla de la parábola. Miren la higuera. Ustedes conocen la higuera y saben los tiempos. Así interpretamos los tiempos. Así que va a estar muy interesante, muy interesante. Ya habiendo entendido todo esto que entendimos hoy, usted se va a gozar la próxima semana. Hoy quiero darle gracias a todos los que estuvieron, a todos los que me saludaron, a todos por sus buenos deseos, por su buena actitud, por su corazón, por haber estado aquí y aguantarme un poquitico de locura. Muchas gracias, mis hermanos queridos. De verdad, muchas gracias. Se los agradezco mucho. Recuerden que tenemos Biblia Libre, lugares de Biblia Libre físicos. En Argentina hay algunos. En Barquisimeto, Venezuela. Aquí en Medellín. Tenemos lugares de Biblia Libre. También en México, en Puebla. Y muy pronto en otros lugares que estamos ya abriendo, que estamos comenzando. Recuerda que acá hay un botón que dice unirse para aquel que quiera recibir material extra, aprender cada día más. Ahí está ese botón de unirse y seguramente va a ser bendecido con más material para poder aprender más de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre Prédicas.